partamos nuestro trabajo con las funciones. Sí. Primero, yo voy a partir explicando algunas cosas por las cuales no vamos a partir fijándonos en lo que dice la guía. ¿Ya? Quiero dar una explicación previa y después nos pasamos a la guía. ¿Ya? Lo primero que ustedes tienen que entender por qué este concepto de función es tan importante. Porque de repente como se trabaja la función con el famoso f de x, se saca en cálculo, uno puede pensar que es una cuestión algebraica que no tiene mucho sentido y menos que tiene alguna relación con la realidad. ¿Ya? Bueno, pero ahí obviamente de que eso no es así. Vamos a hablar aquí de relacionar elementos. ¿Va? Vamos a relacionar elementos. Y principalmente vamos a trabajar con algo que va a depender de otra cantidad, una cantidad que va a depender de otra. ¿Bien? Entonces uno cuando en la vida real habla de que una cantidad depende de la otra. ¿Ya? Bueno, cuando alguien tiene que pagar, por ejemplo, a fin de mes la cuenta del agua, ¿cuánto le va a salir? Depende. ¿De qué? De la cantidad de metros cúbicos, ¿cierto?, que haya gastado en la casa. Luego, ahí hay una dependencia de que yo voy a cancelar dependiendo de cuántos metros cúbicos gasté. Y bueno, y eso que les doy el ejemplo con el agua, obviamente que es con todas las, ¿cierto?, con todos los servicios que se dan y que uno tiene que cancelar. Si uno va a comprar un terreno, ¿cuánto voy a pagar? Bueno, depende de los metros cuadrados que tenga el terreno. ¿Eh? ¿Se fijan que hay un montón de cantidades que dependen de otras? Si yo le digo, calculemos el área de un cuadrado, pasándonos ya a algo matemático. ¿De qué depende el área de un cuadrado? Del lado. Depende la medida del lado, ¿cierto? El área que va a tener ese cuadrado. Y lo mismo pasaría con un círculo. ¿Cuál es el área de un círculo? Bueno, depende. ¿De qué? Del radio. Y así. O sea, podría estar enumerando, pero millones de cosas que tienen que ver con esto. Y por eso que el concepto de función es tan importante y es lo que se maneja especialmente para, como se dice, para modelar situaciones matemáticas. Bueno, yo le decía entonces de que nos vamos a partir de inmediato viendo lo de la guía porque quiero darle unas indicaciones previas. Para eso, entonces nos vamos a ir a la hoja de trabajo. Y aquí yo le voy a ir explicando algunas cosas que es importante que ustedes dominen muy bien. Vamos a sacar esta porque, miren, acabo de colocar ahí unos gráficos con los cuales vamos a trabajar. ¿Ya? Vamos a construir unos diagramas de flechas que nos va a servir para indicar bien o para mostrar bien cuando algo se denomina función, bueno, y también cuando no. Partamos. Tenemos dos conjuntos que están simbolizados entonces de esa forma. En estos dos conjuntos vamos a colocar elementos, ¿cierto? Tenemos un primer conjunto, un segundo conjunto, donde vamos a ir a completar con elementos. Pero no lo vamos a completar así colocando cualquier cosa, no. Vamos a colocar algunas condiciones para esto que vamos a ir completando. O sea, yo aquí voy a colocar un elemento cualquiera, un elemento X, y ese elemento X lo voy a asociar aquí con otro elemento, con un elemento Y. ¿Ya? Tal como yo le decía, una cantidad de metros cúbicos, y esa cantidad de metros cúbicos me va a indicar entonces, o me va a, claro, a corresponder a una cantidad de dinero que tengo que pagar, que tengo que cancelar. Entonces, la cantidad de metros cúbicos asociado a la cantidad de dinero que tengo que pagar. Ahí estoy haciendo entonces una relación entre dos cantidades. Coloquemos enseguida de que este primer elemento que estoy colocando es una variable, ¿cierto? Un valor que varía, pero es una variable independiente. ¿Ya? Es una variable independiente. Mientras que Y es una variable dependiente, porque depende de qué valor coloque yo en X para obtener este valor Y. Claro, lo que le decía hace un rato, depende de cuántos metros cúbicos
es lo que yo voy a cancelar acá. Entonces lo que voy a cancelar va a depender de los metros cúbicos que esté indicando. Ya, ahí tenemos, yo voy a ir colocando los conceptos y varios conceptos para que ustedes se ubiquen bien con el tema. Entonces, en este conjunto, que lo vamos a trabajar en forma numérica, porque eso es cierto lo que vamos a trabajar en la prueba después, voy a colocar números. El 1, el 2, el 3, el menos 2, en fin, coloqué varios números, y les voy a hacer corresponder en el otro conjunto un valor. Por ejemplo, al 1 lo voy a asociar ahí con el 1, el 2 con el 8, el 3 con el 27, el menos 2 con el menos 8. Y del momento que yo estoy haciendo eso, ya algunos supongo que se habrán dado cuenta de lo que está ocurriendo. Porque al 2 le puse 8, al 3 lo asocié con el 27 y al menos 2 con el menos 8. Porque estos números que están aquí, ¿cierto? Lo estoy expresando aquí en este conjunto, pero elevado al cubo, elevado a 3. Por lo tanto, todo número que yo coloque aquí me va a dar entonces en el otro conjunto elevado a 3. O sea, lo que estoy haciendo es lo siguiente. Tengo aquí el elemento X en forma general, ¿cierto? El elemento X, que ahora lo vamos a asociar, pero aquí ya no le vamos a colocar Y, porque ya sabemos cuál es la regla que estamos utilizando. Entonces le vamos a poner X elevado a 3. ¿Ya? Luego, aquí ya estoy definiendo una regla para poder, ¿cierto?, trabajar con estos elementos y unirlos con elementos que están en el otro conjunto. Entonces, como esto que estamos trabajando lo vamos a denominar una función, y ya lo vamos a definir mejor que lo que estamos haciendo ahora. Ahora estamos haciendo ejemplos, ¿no?, para ubicarse en el tema. Le voy a poner una f de función. Por lo tanto, entonces, como estamos trabajando con función, vamos a decir que el elemento X le corresponde en el otro conjunto un elemento que lo vamos a denominar f de x. ¿Ya? Y por lo tanto, este f de x va a ser igual, de acuerdo a esta regla que estábamos utilizando, a x al cubo. Que esta es la expresión, ¿cierto?, que habitualmente uno encuentra en los ejercicios. ¿Ya? Y por lo tanto, esta expresión que me están dando acá es una regla que yo tengo que seguir, donde me dice que los elementos x, ¿ya?, tengo que transformarlos elevándolos al cubo, para ese caso que estoy dando ahí. Ya, eso es entonces una situación, y enseguida yo voy a colocar que ese valor que estamos obteniendo, el 1, el 8, el 27, el menos 8, cada uno de ellos se llama imagen. Se le denomina entonces imagen. En este caso, como es x, es la imagen de x. Así que f de x es la imagen del valor x. ¿Y cuál es la imagen en este caso? X elevado a 3. Ahora, si este se llama imagen, ¿cómo se llamará el elemento x? ¿Tiene nombre? Claro que tiene nombre. ¿Ya? Se llama preimagen. ¿Ya? Se llama preimagen. Pero estos nombres que yo estoy colocando son nombres individuales, ¿cierto? Porque si yo tomo el elemento 3, el 3 es una preimagen, y es la preimagen ¿de quién? Del 27, y el 27 es la imagen. ¿El 27 es la imagen de quién? Del 3. ¿Ya? Pero ahora trabajando con los elementos en forma general, como yo les dije que estamos trabajando aquí con dos conjuntos, podríamos colocar ¿qué conjuntos son? Yo podría usar naturales, enteros, ¿cierto? Racionales, reales, en fin. A ver, como aquí coloqué positivo y negativo, coloquemos que este es conjunto Z. ¿Bien? Y aquí también dieron positivo y negativo. Ya. Trabajemos con dos conjuntos, de Z a Z. Y entonces, como estamos trabajando de Z a Z,
El conjunto Z completo, este primer conjunto, lo vamos a denominar dominio. Mientras que este conjunto Z lo vamos a llamar codominio. También en algunos libros le llaman conjunto de partida al dominio y al codominio le dicen conjunto de llegada. Si nos fijamos acá en el dominio, yo fui utilizando el 1, el 2, el 3, podría seguir 4, 5 y después con todos los negativos y el 0, en fin, puedo utilizar todos los elementos de Z, ¿ya? Y me va dando un resultado y aquí está el resultado. Pero vean que aquí en el resultado del 1 pasé al 8. O sea, no hay ningún elemento que asocie ni al 2, ni al 3, ni al 4, ni al 5, ni al 6, ni al 7. ¿Ya? Entonces, estos elementos no están asociados con ninguno del primer conjunto. ¿Y eso implica algo? No, no implica nada. ¿Ya? Más adelante vamos a ver de que tiene un nombre especial, pero por ahora lo que decimos es, no importa que yo aquí tenga elementos que no estén asociados. Donde no podrían haber elementos que estén sin asociar sería aquí, en el dominio. O sea, eso no puede ser. ¿Ya? Ahí ya no sería una función si eso ocurriera, que aquí tenemos un elemento que no le corresponde ninguna imagen. Ya, no. Todos con su respectiva imagen. Y entonces, el codominio me va a implicar todos los elementos que están aquí. O sea, todo el conjunto Z. Ya, pero ¿y cómo distingo yo los que están asociados de los que no lo están? Y entonces tenemos otro nombre para estos elementos que están asociados. Todo este grupo de acá, ahí, todo ese grupo, que son los que están asociados, entonces tienen un nombre, lo voy a colocar ahí. Y ese nombre es recorrido. ¿Ya? Entonces, vean ustedes que los elementos asociados son los que vamos a denominar recorrido, rango también le llaman algunas veces, pero pensando en los nombres que se usan en esta prueba, recorrido. Eso significa que el recorrido está dentro del codominio. Y alguna es su conjunto, se dice, ¿cierto? Matemáticamente. Ahora, ¿podrían llegar a ser iguales? Sí, en algún tipo de situación, el recorrido y el codominio van a ser iguales. ¿Ya? En conclusión, ¿cuándo vamos a hablar de una función? Bueno, vamos a denominar entonces función cuando los elementos del dominio, ¿ya? Cuando los elementos del dominio tengan una, ¿ya? Tengan una y solo una, ¿no? O uno y solo una imagen. ¿Dónde? En el codominio. Entonces el requisito es que tenga una sola imagen en el codominio. Ustedes ven que el 1, ¿cuántas imágenes tiene el 1? 1. El 2, una sola imagen, el 8. El 3, ¿cuántas imágenes tiene? Una sola, el 27. Y ahí tenemos entonces los conceptos con los cuales nosotros vamos a tener que utilizar y trabajar. Principalmente vamos a trabajar, ya les dije, con esta expresión, que muchas veces, por razones de ejercicio, conviene transformar este f de x, mejor escribirlo como y, porque recuerden que y f de x, lo tenemos acá en el mismo lugar, ¿cierto? Corresponde a lo mismo, o sea, de repente un ejercicio me va a decir y igual x al cubo, y muchas veces va a ser f de x igual x al cubo, ¿ya? Pero yo tengo que entender de que y f de x se refieren a lo mismo, pero de repente hay que trabajarlo de una forma o de otra, dependiendo, ¿ya? Dependiendo del ejercicio que tengamos, ¿ya? Ya, me dicen el codominio, ya, el codominio, aquí está, ¿cierto?
corresponde a todos los elementos que son imágenes, ¿ya? Todos los elementos que son imágenes. A eso se refiere el codominio. No estoy respondiendo a algo que me está consultando. Bueno, pero sigamos, ¿ya? Sigamos. Hasta el momento hemos definido más o menos, relativamente, lo que es una función, ¿ya? Y también los distintos elementos, dominio, codominio, recorrido, variable independiente, dependiente, o sea, preimagen, imagen. Vean la cantidad de conceptos que hemos colocado ahí en esa partida. Y ahora les voy a dar solamente una indicación con respecto a, bueno, ¿y cuándo no es función? ¿Eh? ¿Cuándo no es función? Porque ya dijimos que función es cuando cada elemento del dominio tiene una única imagen en el recorrido. Y entonces, hace un rato yo les decía, no puede ocurrir que yo aquí tenga un elemento, por ejemplo el 1, y que no tenga ninguna imagen. Ya. No, eso no es función. ¿Ya? Incluso es bien raro que pueda aparecer algo de ese tipo en que me den un elemento y allá no me den ninguno asociado. Pero, voy a colocar aquí, pero el caso principal en que uno tiene que reconocerlo como que no es función es cuando, por ejemplo, si al 1 le asocio un número cualquiera 4, al 2 le asocio 3, al 3 le asocio 5, ¿ya? Hasta ahí estaríamos, pero perfecto. Eso es función, ¿cierto? A cada elemento del dominio le corresponde uno solo del codominio. Pero si ahora hago esto, ahí ya estamos con un problema, ¿ya? Porque el 2 se le asocia el 3, pero también el 5. Y eso no puede ocurrir, ¿ya? No puede ocurrir de que yo tenga un gasto, ¿cierto?, de 200 centímetros cúbicos, ¿eh? Y vayan y me digan, a usted le sale 3.000 pesos y 5.000 pesos. Ya, pero yo le decía, pero ¿cómo me va a salir 3.000 y 5.000 pesos? O sea, ¿cómo me va a salir dos cantidades distintas? Bueno, no puede ser, ¿ya? Y por lo tanto, esa situación, uno sabe que no es función, ¿ya? No es función. Bueno, y ahí tenemos entonces la explicación así en forma general. Pero yo esto que lo fui explicando lo hice con diagramas de flecha, ¿eh? O diagramas sagitales también se les llama. Y nosotros cuando trabajemos ya con funciones en los números reales, vamos a tener que ocupar entonces un sistema cartesiano, ¿ya? Ahí vamos a tener que trabajar con las abscisas y las ordenadas. Y nuestra unión así en vez de flecha va a ser a través, ¿cierto?, de gráficos en los cuales vamos a tener que ir analizando cada uno de los ejercicios, porque en los ejercicios vamos a tener que analizar qué pasa con el dominio, el recorrido, cuál es imagen, cuál no es imagen, en fin, ya. Bueno, ahí vamos entonces. Veamos el documento. Ahora sí nos pasamos a la guía. Ya, ¿qué dice la guía? Al principio nos señala que una función, dice al principio, de A en B, ¿ya? Vean entonces que ahí está simbolizado al lado, se simboliza F, dos puntitos, de A en B, con una flecha. Es una relación, ya sabemos que relaciona dos conjuntos que asigna a cada elemento X del conjunto A, o sea, del dominio, uno y solo un elemento que está bien subrayado y con mayúscula, del conjunto B o codominio. Ya, pues ahí tenemos unos ejemplos. El ejemplo A, ustedes ven de que a cada elemento, a la A le corresponde imagen 1, a B 2, C 3, por lo tanto sí es una función. A cada elemento le corresponde su propia imagen. Pero nos vamos a la B, que está hacia abajo. También es función. Y ahí uno podría de repente dudar porque la A le corresponde 1 y a B le corresponde 1. Ya, pero seguimos con la regla de la función que nos dice de que a cada elemento le corresponde una única imagen, ¿ya? Si ustedes se fijan ahí, el elemento A tiene una única imagen que es el 1, y el B, ¿cuántas imágenes tiene? Una, la única.
¿Cuánto? El 1. Ahora que la A tenga el 1 y la B tenga el 1, eso no importa mayormente. Pero cuando vamos al ejemplo C, ¿ya? En el ejemplo C, ahí tenemos entonces que a A le corresponden dos imágenes diferentes, ¿cierto? Tiene imagen 1 y tiene imagen 2, y eso no puede ocurrir. Alguien podría decirme, ya, pero la C sí cumple. C tiene una única imagen 3. Ya, pero aquí se trata de que tiene que cumplir siempre. Una vez que falle, listo, ya no es función. Así que en la C, ahí está escrito, no es función. Y por último, D, ¿cierto? Que es la misma situación. A se relaciona con el 1, la preimagen A tiene imagen 1, B y C también tienen la misma imagen, ¿no? No hay ningún problema. Hay un elemento 3 que no está asociado con nadie, ya lo dije hace un rato, no importa, eso no afecta a que sea o no sea función. Ya, perfecto. Entonces ahí tenemos en la partida, ahora vamos a seguir trasladando la guía para irnos entonces a la parte gráfica que le estaba comentando, donde vamos a tener que trabajar entonces con un gráfico en sistema de coordenadas. Entonces en un sistema de coordenadas va a estar el eje X de la abscisa, el eje Y de las ordenadas, y vamos a tener que en el eje de las abscisas va a estar el dominio, que el dominio depende del ejercicio que nos den, ¿cierto? Puede trabajarse con todo el eje X o con parte del eje X, ¿ya? Así que eso ahí hay que analizarlo a medida que nos vayamos encontrando con cada uno de los problemas que nos estén dando. Y vean el recorrido, en este caso el recorrido va desde el elemento 2 hasta el elemento 5, y también está el codominio, ¿ya? Bueno, pero eso que está ahí en un gráfico pequeño, veámoslo aquí por si acaso para aclararles bien. Entonces, le decía, en este caso el dominio me lo están dando desde el elemento 1 hasta el 6, ¿ya? Ese es el dominio de esta función. Ahora, ¿cómo sé que realmente es una función? Bueno, porque es cosa que ustedes vean cada uno de estos elementos que tenemos del 1 al 6, ¿qué imagen tiene? Y ustedes ven que el 1 le corresponde una única imagen, el 2, ¿cierto? Al 1 le corresponde una única imagen, el 2. Al 2 le corresponde una única imagen que es el 3. Y así, si vamos viendo, cada uno de ellos corresponde o le corresponde una sola imagen. Por lo tanto, el recorrido, ahí lo tienen ustedes indicado, son todos los elementos que fueron ocupados como imagen y va desde el 2 hasta el 5. ¿Ya? Todo este sector, del 2 al 5. Y el codominio, bueno, el codominio va a ser entonces, puede ser todo el eje Y, ¿cierto? O puede ser la parte positiva, todo depende de cómo me lo hayan definido, ¿ya? Entonces significa de que el dominio, el codominio, el recorrido, no siempre van a ser fijos y que uno sepa, siempre va a ser lo mismo, siempre van a ser los reales, no. Depende del ejercicio que me planteen, ¿ya? Y aquí hay una situación que vamos a aclarar enseguida y que es respecto a cómo en un gráfico yo puedo darme cuenta enseguida si eso no es función sin tener que estar numerito por numerito fijándome si tiene una única imagen. Y entonces esto se llama un método, un sistema de las verticales, ¿ya? Que consiste en esto. En este gráfico yo trazo verticales, así, trazo verticales. ¿Y qué pasa con esas verticales? Voy viendo en cuántos puntos intersectó a la gráfica. Y ustedes ven ahí que lo intersectó siempre en un solo punto. Entonces, la regla es la siguiente, que si yo le trazo una gráfica verticales y siempre esas verticales van cortando en un único punto, es una función, ¿ya? Es función. Entonces ahí uno puede colocar ejemplo o inventar cualquier gráfico, ¿cierto?
por ejemplo, puedo colocar este que ustedes conocen, porque ya lo han visto, supongan en el colegio, ya la parábola. Entonces yo me pregunto, ¿es o no es función la parábola? ¿Y qué hago? Le trazo verticales, le trazo verticales. Y al trazarle verticales, me voy dando cuenta de que siempre corta en un único punto, y entonces digo, ah, sí, sí es función. ¿Ya? Sí. Ahora, ¿qué pasa si me dicen que determine si esa circunferencia es o no es una función? Entonces digo, voy a mi método de las verticales, trazo verticales, todas las que yo quiera, en fin. Pero vean lo que ocurrió aquí. Con esa vertical ya veo que la gráfica lo corta en 2 puntos. Y en la otra ocurre lo mismo, ¿no? Ahora alguien podría trazar una que pase justo, ¿cierto?, en el diámetro, ¿ya?, y entonces va a cortar en un solo punto. Ya, pero, pero, en este caso, ¿ya?, estaría cumpliendo y en millones de otros casos no cumpliendo. Y ustedes saben que si no cumple en uno, ¿ya?, ya falla y no es función. ¿Ya? Entonces, es función cuando el corte sea, o la intersección sea en un solo punto. Pero si intersecta en más de un punto, entonces no es función. Así que un método, pero sumamente fácil para darse cuenta, ¿cierto?, si lo que estoy trabajando es o no es función. Bueno, seguimos. Entonces, en el documento, que ustedes después lo pueden leer nuevamente porque hay eh, varios conceptos que yo los expliqué y que ahí están dados en forma, en forma verbal, mejor explicado, supone. Y ahora nos vamos a algunos ejercicios. Primer ejercicio, dice, sea una función de los reales en los reales. Y una función que está definida por f de x igual 2x menos 1. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es o son verdaderas? Entonces, yo voy a anotar aquí, primero, que me hablan de una función que va de los reales en los reales. Yo les pido de que ustedes siempre se fijen en esto y tengan mucho cuidado, ¿ya?, que esa no es una información que nos sirve para nada. Si me dicen de los reales en los reales, significa simplemente que yo puedo trabajar con cualquier número. Fracción, decimal, raíces, logaritmo, en fin. ¿Eh? No hay problema. Pero muchas veces estos los restringen y quedan restringidos a los reales menos algunos números, o a veces de z a los reales. Entonces hay que estar atento con eso. Y la función me dice que es f de x igual 2x menos 1. Ya, pues entonces lo que me están diciendo es lo que yo le explicaba al principio, de que yo tengo un elemento x que lo voy a asociar aquí con otro que es 2x menos 1. ¿Ya? Y por lo tanto, si la x fuera 7, ahí va a estar asociado con 2 por 7, 14, y 14 menos 1 con 13. ¿Ya? Entonces esto que lo vimos en forma de diagrama, ya para ahora hay que trabajarlo en forma algebraica. Y por lo tanto, tengo que ir haciendo la operatoria con álgebra como corresponde. Entonces, si me piden la imagen de 0, que aquí estaría el 0, ¿cierto? Y me están pidiendo ahí cuál es la imagen del 0. ¿Ya? Eso, ¿cuál es la imagen del 0? Ya. La imagen del 0 va a ser 2 por el valor de x, que tomó el valor 0, ¿ya? 2 por 0 menos 1. Por lo tanto, se trata solamente de un ejercicio en que hay que reemplazar la x por lo que me estén pidiendo, y 2 por 0 es 0, y 0 menos 1, menos 1, y listo. Y esta es verdadera porque ustedes vean ahí en la guía que da como resultado menos 1. 2.
Después me dicen la imagen de 3/5. Ya, pues será fracción, pero el procedimiento es la misma cosa, o sea, 2, aquí estoy reemplazando, ¿cierto? En la función 2 por x, o sea, 2 por 3/5 menos 1. Resuelvo eso. Obviamente que primero hago la multiplicación, ¿cierto? 2 por 3, 6, 6/5 menos 1. ¿Ya? Y 5 por menos 1 da menos 5, 6 menos 5, 1/5, o ustedes restan ahí como quieran, pero la cosa es que el resultado es 1/5 verdadera. 3. Ahora me piden la imagen de a más 1. Ya, pues no hay ningún problema. ¿Ya? Significa que x toma el valor a más 1 y en la función voy a reemplazar la x por a más 1 y dejo todo lo demás igual, ¿cierto? 2 multiplicado por x, o sea, por a más 1 menos 1. Ahí está. Y obviamente que hay que resolver esto. 2 por a, 2a, 2 por 1, 2 menos 1. Y entonces queda 2a y 2 menos 1, 1. Y ahí está el resultado. Entonces la imagen de a más 1 es 2a más 1. Y también es verdadera. ¿Cierto? Vean ustedes ahí en la guía, que correspondería, por lo tanto, a la alternativa E, donde dice 1, 2 y 3. Ya, corro la guía para que veamos entonces los ejercicios que están a continuación. Vamos con el segundo ejercicio, todo relacionado con lo que hemos estado trabajando, ¿ya? Vean ustedes que la pregunta 2 y la pregunta 3 nos pide determinar el dominio y determinar el recorrido, ¿ya? Entonces aquí no nos dicen que es una función que va de lo real a lo real, no tenemos idea. Tenemos que determinarlo nosotros. Ya, entonces vamos a determinarlo. El primero. El dominio de la función f de x igual x dividido 3x más 5 es... Entonces, segundo ejercicio, 2. La función que me dan es x dividido 3x más 5. Bueno, yo siempre digo dividido, ¿no? La mayoría de las veces dicen partidos. Bueno, en otros países dicen x sobre 3x más 5. En fin, como se diga. Vamos a lo nuestro. ¿Cuál es el dominio? Entonces uno tiene que acordarse y pensar acá y decir, a ver, cuando me hablan del dominio, ¿de qué me están hablando? Me están hablando de los elementos X. ¿Ya? Y cuando me hablan del recorrido o del codominio, me están hablando de los elementos Y. ¿Mm? Por lo tanto, si me están pidiendo en este caso el dominio, me están pidiendo que yo determine qué elementos puedo colocar ahí en la X. ¿Qué valores puedo colocar en la X? Porque en este caso, ¿se pueden colocar todos? No. Hay uno que no se puede colocar. Veamos, ¿ah? ¿Cuál es ese elemento? Como tenemos una fracción, sabemos que en las fracciones vamos a tener un problema. ¿Cuándo? Cuando la fracción esté dividida por 0. ¿Cierto? Ustedes saben que la división por 0 no está permitida, no está definida. Entonces, como no podemos dividir por 0, tenemos que descartar ese caso. Luego, 3x más 5 lo hacemos igual a 0. ¿Para qué? ¿Por qué eso? Porque queremos ver cuándo da 0. ¿Ah? ¿Cuándo 3x más 5 da 0? ¿Para qué valor de x? Veamos. Despejamos. Pasamos al 5 restando. Y entonces x es igual a menos 5 dividido 3. Entonces ya sé que si la x vale menos 5 tercios, el resultado de esto da 0. Y si el resultado da 0, queda una fracción dividida por 0 y eso no puede ser. En conclusión, el dominio de la función va a ser igual a
Los otros números los puedo utilizar, claro, cualquier otro número, no hay ningún problema. Incluso el cero, porque alguien podría pensar, pero ¿y el cero no? Si el cero en el numerador no pasa nada. ¿Ya? Si coloco cero aquí, ¿ya? Y divido, no hay ningún problema, puedo dividirlo. Si el problema es cuando hay cero en el denominador, en el numerador, pues sí puede haber, en el denominador no. Ya, entonces, el dominio de la función va a ser cualquier número, o sea, todos los números reales. Puedo usar cualquiera, raíces si quiero también, ya, ni un problema. Menos este que me da partido cero. O sea, menos el menos 5 tercios. Y listo. Y ahí está la respuesta. Entonces, ven ustedes en la guía, ahí aparecen las distintas posibilidades A, B, C, D, y de ellas lo ubicamos en la D, ¿cierto? En la D aparece todos los reales menos el menos 5 tercios. Ya, y ahora nos quedamos ahí mismo porque nos vamos a la pregunta 3. Dice, el recorrido de la función f de x igual a 2x partido 5x menos 1 corresponde a... Parecía la pregunta, ¿cierto? Pero antes era el dominio, ahora me están pidiendo el recorrido. Y aquí nuevamente viene lo que yo les decía hace un rato, que uno tiene que tener claro cuando le hacen este tipo de preguntas. Decir, a ver, me están pidiendo el recorrido yo sé que tiene que ver con los elementos y. Entonces, tengo que ver qué números pueden colocarse en el valor i. ¿Ya? Pero ustedes ven la expresión como está escrita y aquí vamos a tener que hacer un proceso ya un poco más extenso para poder determinar el resultado que nos están pidiendo. Bueno, vamos con eso. Ya. A ver, la 2, me dicen por qué no es la C. A ver, ven ustedes que en la 6 dice los reales menos el 5 tercios. Y la D era los reales menos el menos 5 tercios. ¿Ya? ¿Y qué fue lo que nos dio a nosotros? Menos 5 tercios. Entonces a los reales lo podemos ocupar todos, menos el que no podemos ocupar es el menos 5 tercios, que está en la alternativa D. ¿Ya? Ya, ahora el ejercicio 3, como le estaba comentando, que su partida es más o menos similar, porque nos dan una función que es también racional, se llama esto, es fraccionaria, 2x dividido 5x menos 1, ya, nos dan esa función. Pero nos están preguntando por el recorrido de la función. Y sabemos entonces que el recorrido corresponde a los valores que puede tomar la letra I, la variable I en realidad, no letra, la variable I. Por lo tanto, aquí en este caso, como le explicaba al principio, el f de x lo vamos a trabajar como I, sabiendo que de las dos formas es lo mismo. Y entonces, ¿qué valores puede tener la I? Y para eso, ¿qué vamos a tener que hacer? Despejar X. Despejar X. Entonces, ¿cómo despejamos X? Si tenemos X en el numerador y en el denominador, bueno, vamos a tener que ir haciendo un proceso más o menos largo. Este 5X menos 1 dividido lo vamos a pasar multiplicando. Entonces, I va a quedar multiplicando a 5X menos 1 igual 2X. ¿Ya? Multiplico. Y por 5X, 5XI. Y por menos 1, menos I, igual 2X. Ya. Recuerden que estoy despejando la X, porque cuando quiero saber valores de I, debo despejar la X. ¿Ya? Y entonces coloco el 5XI, este 2X, que lo vamos a dejar a este lado negativo, y la I al otro lado positivo, junté las X, ¿ya? A este lado. Entonces, aquí tengo elementos con X, los cuales sé que no puedo restarlo porque no son términos semejantes, entonces lo vamos a factorizar. Factorizo por X, ¿ya? Me queda factor de 5i menos 2 igual i, listo, ahí está factorizado por X, y se despeja.
Entonces x es igual a y dividido 5y menos 2. Listo. Despejé la x y ahora entonces yo me pregunto, ¿qué números puedo colocar aquí en la y, en el recorrido? ¿Ah? Y entonces uno podría pensar que cualquier número, pero sabemos de que como es una fracción, va a haber un momento en que al reemplazar por algún elemento esto va a quedar 0. Y eso no puede ocurrir. Ahora, ¿cuándo ocurre eso? Veámoslo. ¿Cuándo ocurre eso? ¿Cuándo 5y menos 2 es igual a 0? Despejo, 5y igual 2, y por lo tanto la y es igual a 2 dividido 5. O sea, cuando y vale 2 quintos, esta expresión se hace 0 y queda esta fracción dividido por 0 y eso no puede ocurrir. Ya, entonces, ¿qué significa eso? Que el recorrido de la función va a corresponder a cualquier número real menos este, porque si no ahí nos queda partido por 0 y nos complica y ahí ya no es función, nos arma un lío grande. Entonces, a los reales le vamos a quitar este valor que es el 2 quintos. Por lo tanto, son todos los números reales menos el 2 quintos. Vemos ahí en la guía que aparece eso en la alternativa B, ¿cierto? Todos los números reales menos el 2 quintos. Ya. Ahí vamos entonces con nuestra explicación de las funciones. Para entender esto hay que meterse bien en el tema, volver a repasarlo. Esta vez yo creo que este video que lo estoy grabando lo voy a dejar a disposición para que ustedes puedan volver a revisar y analizar, y entonces después esas dudas que van quedando, que supongo que son mínimas, ¿ya?, pero importantes, ustedes me las hacen llegar. Así que vamos con lo siguiente. Ya, sigamos con la guía. Ahora, en la guía nos encontramos con tipos de funciones, ¿no?, que tienen un nombre porque cumplen con alguna característica especial. Y entonces aparece la función creciente, la función decreciente y la función constante. Que si uno lo mira gráficamente, no tiene nada especial saber cuándo es creciente, decreciente, creciente, que va creciendo, ¿no? Y no debería ser mucho problema, pero igual vamos a analizar algunas cosas. Cuando nos habla de una función creciente o también ascendente, cuando va creciendo a medida, porque allí tengo los ejes X e Y, ¿cierto?, a medida que los valores de X los vamos haciendo mayores, los valores que le corresponden en la Y también van siendo mayores, ¿no? Entonces, si yo tomo un elemento aquí cualquiera y veo su imagen, ¿cierto?, y tomo otro elemento acá que es mayor y veo su imagen también es mayor. Ahora, se puede trabajar con los signos mayor o menor, da lo mismo eso, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo coloco aquí x1 y ahí coloco x2, x1 es menor que x2, ¿cierto? x1 es menor que x2, por la posición que tienen ahí en el eje X. ¿Y qué pasa con las imágenes? Aquí tengo la imagen de x1 y aquí tengo la imagen de x2. Vean entonces que si x1 es menor que x2, en la imagen ocurre lo mismo. Entonces eso implica que la imagen de x1 también es menor que la imagen de x2. Pero esto es viéndolo en forma algebraica, porque obviamente que en forma visual uno ve que a medida que los valores de x va avanzando, el de la y también entonces va hacia arriba.
O sea, va creciendo. Por eso se llama una función creciente. Y por lo tanto en la otra es más o menos similar lo que ocurre, pero ahora vamos hacia abajo, decreciendo, va decreciendo. Acá está el eje X de la abscisa y el eje Y. Claro, si tomamos un elemento X1, va a tener una imagen X1, f de X1. ¿Ya? Ahora, si tomamos por acá un elemento X sub 2, ¿ya? X sub 2 va a tener por acá una imagen de X sub 2. Ahora, ¿qué ocurre en este caso? Que visualmente ni un problema para darse cuenta que esto va hacia abajo, que va decreciendo, ¿cierto? Pero vean lo que ocurre para escribirlo en forma algebraica, ¿cierto? El X1 es menor que el valor X sub 2. Aquí está, el X1, ese valor es menor que X sub 2 por la posición que tienen ahí en la recta del eje X. Pero vean qué pasa con la imagen. Vean qué pasa con la imagen. Porque la imagen de X1, que es f de X1, aquí está la imagen de X1, es mayor que la de X sub 2. ¿Ya? Por la posición, ¿cierto? Es más grande la imagen de X1 que la imagen de X sub 2. O sea, ahí la desigualdad es opuesta, ¿cierto? Aquí la menor, allá es mayor. Pero ahí tenemos una situación bien clara, pienso, para darse cuenta cuándo es creciente y cuándo es decreciente. Y en los ejercicios generalmente uno tiene que verlo hasta quizá en forma un poco visual más que en forma algebraica. Pero igual hay que saber anotar de cualquier forma estas funciones. Y la tercera, la función constante. ¿Ya? ¿Cuál es la función constante? Y vean entonces que la función corresponde a una recta, donde aquí tengo un valor x1 y le va a corresponder aquí la imagen de x1. ¿Ya? Ahí está, x1, ahí está su imagen, la imagen de x1 es f de x1, pero si ahora tomo un elemento cualquiera x sub 2, ¿cuál es la imagen de x sub 2? El mismo x1. O sea, a pesar de que x1 es menor que x sub 2, al determinar las imágenes, estas dos imágenes son iguales. Y eso es lo que se llama una función constante. ¿Cómo se anotan las funciones constantes? Ojo con esto, ¿eh? ¿Cómo se anotan las funciones constantes? De repente a uno le van a hablar de una función y le van a decir que esta función está definida como y igual 5. Así, nos van a decir la función y igual 5. Y muchos se complican la asistencia porque dicen, pero ¿y la x? ¿Dónde está la x? No, lo que pasa es que la x está multiplicada por 0. Así, 5 más 0x. Y como está multiplicada por 0, no se escribe. Entonces, cuando a mí me den esta función y igual 5, yo sé que la x está, pero que está multiplicada por 0 y por eso no se escribe. Y que si tengo que graficar eso, ¿ya? Si tengo que graficar esta función, sé que es una función constante y que pasa por el 5 del eje Y. O sea, si ahí está el número 5 del eje Y, sé que es una línea recta que pasa por el 5. ¿Ya? Y esa se llama una función constante. ¿Y por qué es constante? Porque cualquier valor que yo elija en x siempre me da 5. Si elijo el valor 1, ¿cuál es su imagen? 5. Si elijo el valor 4, ¿cuál es su imagen? 5. Y así. ¿Ya? Esa es la función constante. Bueno, después de la explicación, veamos ahora el ejercicio que está planteado ahí y que dice,
Con respecto al gráfico de la función f de la figura, ¿cuál de la siguiente alternativa es falsa? ¿No? ¿Cuál de la siguiente alternativa es falsa? Entonces, tenemos que fijarnos en cada una de las alternativas, cuáles son las imágenes que me va dando para determinar si son verdaderas o falsas. ¿Ya? Si nosotros nos fijamos ahí en el gráfico, veámoslo ahí en forma directa en la guía. Si nos fijamos en el gráfico, ¿ya? La imagen de 2, ¿ya? Vean ahí ustedes la imagen de 2. ¿Cuál es la imagen de 2? El 1, ¿cierto? A 2 le corresponde imagen 1. ¿Y cuál es la imagen del 4? ¿Ya? La imagen del 4 también es 1. Por lo tanto, la A es verdadera, estamos buscando la que es falsa. Los dos tienen la misma imagen. Ahora después me dicen, B, la imagen de 0 es mayor que la imagen de 2. ¿Cuál es la imagen de 0? Bueno, cuando la X vale 0. Y cuando la X vale 0, vean qué imagen tiene. Tiene imagen 4. Ya en el eje Y, fíjense ahí, ¿cierto? Al 0 le corresponde imagen 4. Y la imagen del 2, ¿cuál es? 1. ¿Ya? Entonces, 4 mayor que 1, sí. La segunda también es verdadera. Y lo mismo hacemos con la C, que dice que la imagen de 1 es mayor que la imagen de 3. La imagen de 1, bueno, no sabemos ahí cuánto es, pero sabemos que está entre 1 y 4, ¿cierto? Incluso es más de 1, ¿no? Puede ser 2, 3 o 2,5, ya. Pero la imagen de 3 es 1, entonces obviamente que esa otra imagen es mayor y por lo tanto también es verdadera. Llevamos 3 verdaderas, estamos buscando la falsa. En la D dice que f es decreciente en el intervalo 0, 2. Ya, entonces aquí me están hablando de un intervalo, siempre que me den esa expresión me están hablando del intervalo del eje X, del eje de las abscisas. Entonces nos fijamos desde el 0 hasta el 2 y es decreciente. Claro, basta con observar el gráfico que va hacia abajo, ¿cierto? Desde el 0 hasta el 2, la gráfica va descendiendo, o sea, es decreciente. ¿Verdadero? O sea, la E obviamente es la falsa, pero revisemos. En la E dice que f es decreciente en el intervalo 2 del 2 al 3. Vemos en el eje X del 2 al 3. ¿Y qué pasa del 2 al 3? La función es constante. No es decreciente. Está en forma paralela al eje X. Es una función constante. La E es la falsa. Ya, ahí tenemos entonces listo esa parte del contenido y ahora entonces nos está faltando trabajar y definir y quedar claro con lo que es la función afín y la función lineal, ¿no? Que muchas veces algunos creen que es lo mismo y no, tiene una diferencia, ¿no? Por algo se denominan de manera distinta. Vamos entonces ahora aquí en el documento, corramos primero la guía. Ya, y aquí vemos que está muy relacionado con algo que ya pasamos, ¿cierto? Con un contenido que vimos, que es la ecuación de la red, donde nos dice acá que se va a denominar una función como afín cuando tenga la forma f de x igual mx más n. ¿Ya? Donde m y n son números reales distintos de 0. Ya, entonces, como les decía, ¿no? Relacionado con algo que ya trabajamos, esta es la función afín que tiene la forma mx más n. ¿Ya? Y que si esta función la representamos en forma gráfica, corresponde a una línea recta. Ya, entonces, también nosotros trabajamos con estos elementos m y n. ¿Se recuerdan que lo vimos diciendo que m es el valor denominado pendiente y que n es el valor denominado coeficiente de posición? Que recuerden, mañana en la clase que tenemos de
de repaso de materia del primer semestre, vamos a repasar justamente esto, de pendiente, coeficiente de posición, rectas paralelas, perpendiculares y todas esas cosas. Ya, pero ahora estamos en esto y aquí recordar de que si esto corresponde al gráfico de una recta, entonces vamos a tener el gráfico de varias formas, una de ellas va a ser así, ya, que si está de esa forma es porque la pendiente tiene valor positivo, ¿ya? Y no se olviden que explicamos también que el coeficiente de posición es el corte o la intersección con el eje de la Y, ahí está el valor n. ¿Ya? Así que sabemos que ese valor siempre va a representar el coeficiente de posición. Ahora, ¿qué pasa si la pendiente es negativa? Pues simplemente que vamos a tener el gráfico de esa forma. Entonces, cuando la pendiente es positiva, el gráfico está en forma creciente. Cuando la pendiente es negativa, el gráfico está en forma decreciente, pero en ambos casos, n es la intersección con el eje Y, que la intersección puede ser en la parte positiva, la parte negativa, ¿no? Tenemos esas dos situaciones. Y lo otro que acabamos de ver es que la función podría ser constante. O sea, podría estar así, la recta, ¿ya? Y si la recta está así, ¿cuál es la pendiente? Bueno, no tiene pendiente, porque recuerden que pendiente es la inclinación que tiene la recta. ¿Esta tiene inclinación? Sí. ¿Esta también tiene inclinación? ¿Esta recta está inclinada? No. O sea, su pendiente es 0. ¿Y qué pasa con el coeficiente de posición? Lo mismo que los casos anteriores, está ahí, en la intersección con el eje de las Y. ¿Ya? Y esos son los casos de las funciones. Hay un caso que no es función, ¿ya? Pero como podría aparecer en algún tipo de pregunta, se los voy a dar, y que es, ¿qué pasa si la recta está así? ¿Ya? Ven que si la recta está así, no tiene coeficiente de posición, ¿cierto? No intersecta el eje de las Y, ¿ya? Y su pendiente no existe, ¿ya? Cuando está en esta posición, la pendiente no existe, ¿ya? Por lo tanto, estos son los tres casos que tenemos que trabajar. Igual les doy alguna referencia respecto a esto para que ustedes sepan si pasa en algún momento que ocurre, o sea, que aparece este gráfico, ustedes saben de que esto no es función, ¿ya? ¿Cuándo habría que graficar una recta así? Cuando me dicen que es la recta x igual 3, por ejemplo. La recta x igual 3 se refieren a esta recta, ¿no? Para que lo tengamos ahí también en consideración por si de repente aparece en alguno de los ejercicios. Ya, seguimos avanzando. Vamos ahora a la diferencia que nos interesa establecer, ¿cierto? Todo lo que todo lo que estábamos diciendo recién se refiere entonces a una función f de x igual mx más n, o sea, una función afín. La voy a colocar acá porque si no, lo voy a colocar acá. F de x igual mx más n. Entonces, todo esto que estaba yo comentando tiene que ver con la función denominada afín, ¿ya? Y entonces, si nos vamos a ir a la guía, dice, si n es igual a 0, si el coeficiente de posición es igual a 0. A ver, si el coeficiente de posición n es 0, la función nos va a quedar de esta forma. Mx más 0, que no se escribe, nos va a quedar así. Entonces, cuando eso ocurre, esta función se denomina función lineal. ¿Y qué tiene de especial en forma gráfica esta función lineal? Que si la graficamos, la función
esté en ese sentido, o sea, esté con la pendiente positiva, esté con la pendiente negativa, intersecta siempre al origen del sistema, o sea, al punto 0, 0. Claro, n es el corte o la intersección con el eje Y, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto vale n acá? 0, porque intersecta en el punto 0. ¿Ya? Entonces, la función afín intersecta al eje X, al eje Y en cualquier parte. Menos en 0, 0, porque cuando intersecta en 0, 0 ya no se llama función afín, se le llama función lineal. Esa es entonces la diferencia que se establece entre esas funciones. Ya, pero también tenemos otro caso. ¿Qué pasa si en esta función f de x igual mx, qué pasa si la m, la pendiente, vale 1? Bueno, si la pendiente vale 1, me quedaría 1 por x, me daría x. O sea, f de x igual x. ¿Ya? Y en ese caso, a esta función, se denomina la función identidad. Identidad. ¿Ya? Porque la imagen de 2 es 2. La imagen de 3 es 3. La de 4, 4. La de 5, 5. ¿Ya? Se llama función identidad. ¿Ya? Y esta función identidad, si uno la lleva a un gráfico, la grafica, va a ser una recta que va a estar así, de esa forma, ¿cierto? Pasando por el 0, 0, por el origen, pero no solamente eso. ¿Ya? Va a ser una recta que va a dividir estos 90 grados en dos partes iguales. 45 grados y 45 grados. Por si acaso. Se los coloco ahí 45 grados y 45 grados. Eso tiene de especial esta función denominada identidad. Bueno, también con esta función que estamos viendo, con la función lineal, hay algunas propiedades que se pueden trabajar. Veámoslas, porque ahí en algún ejercicio va a aparecer la aplicación de ellas. Primero dice de que para todo A y B perteneciente al dominio de la función, se cumple que f de A más B es igual a f de A más f de B. ¿Ya? Es una función aditiva, como se le dice. Esa es una primera propiedad. ¿Ya? Aquí lo anoté entonces, que la función f de A más B es igual a f de A más f de B. Cuando eso ocurre, entonces se refiere a que es una función aditiva, cumple con la adición. Pero también está la otra propiedad, ¿cierto? En la segunda, que si tenemos la función de un valor p cualquiera, de A, ¿ya? Entonces ese valor p se puede colocar fuera de la función y multiplicar por f de A. Bueno, si fuera x o f de x, da lo mismo, ¿no? Las letras, igual que aquí, f de x más y, f de x más f de y, o sea, también puede trabajarse de esa forma. Pero ahí están esas dos propiedades que en algún momento uno tiene que ocuparlas. Veamos entonces en la guía los ejercicios que vienen a continuación. El primero dice: la recta de función f de x igual x partido 5 gráficamente corresponde a... A ver, nos dicen en el ejercicio 1, f de x igual x partido 5. De inmediato uno acá tiene que darse cuenta de que no tiene elemento n, no tiene sumando ni restando ninguna cantidad. Entonces enseguida yo digo, esta es una función lineal. Y como es una función lineal, ¿ya? Como es una función lineal, pasa por el 0, 0.
y su pendiente es un quinto, que pendiente es el coeficiente de la X, y el coeficiente de la X es un quinto, una pendiente positiva, luego sé que el gráfico está más o menos aproximadamente así, ¿ya? Eso es lo que yo sé con la información que me dieron al decirme que la función f de x es x partido 5. Y entonces, de acuerdo a eso, me fijo en las alternativas, y en la A dice una recta paralela al eje Y, nada que ver con lo que sacábamos, ¿cierto? Después la B dice una recta paralela al eje X, no, pues si no nos dio paralela, ¿cierto? Ahí está la recta que nos dio, no es paralela, ¿ya? Sigamos. C, una recta que pasa por el origen, ahí está, una recta que pasa por el origen, ya, ahí está entonces la alternativa correcta, alternativa C, ¿ya? Entonces, con esa información que nos dieron, uno puede determinar qué alternativa es, solamente con darnos la función. Ya, seguimos. Ejercicio 2. ¿Cuál de las siguientes funciones cumple con que f de a más b es igual a f de a más f de b? Ya, y aquí nos encontramos entonces con que nos están pidiendo, ¿eh? ¿Cuál de esas funciones cumple con la propiedad aditiva? Y este tipo de ejercicios, yo les comento de que es no difícil, sino que es muy omitida por los alumnos. Les cuesta de repente sacar este tipo de ejercicios. Veamos ahora cómo se resuelve para que ustedes no tengan ninguna dificultad con resolver este tipo de cosas. Ya, entonces, vamos a tener que determinar si cumplen que f de a más b es igual a f de a más f de b, y nos vamos entonces con la primera para que ustedes sepan de qué modo hay que trabajar estas preguntas. Entonces, en la alternativa A me dicen que f de x es 1 menos x. Y tengo que probar esta propiedad. ¿Qué es lo que hago para probar la propiedad? Bueno, voy a copiar ahí la parte izquierda, f de a más b, y la parte derecha, pero la voy a colocar separada. F de a, f de b. Entonces vean lo que les estoy indicando para que ustedes lo hagan así siempre. Voy a calcular f de a más b, voy a determinar f de a y voy a determinar f de b, y después estas dos las voy a sumar. Esas dos las voy a sumar. ¿Ya? Partimos. F de a más b. Ya, esta es la función que tengo que aplicar. En este caso el a más b es la x, ¿cierto? A más b. O la x toma el valor a más b. Entonces me queda 1 menos, y en vez de x coloco a más b con el respectivo paréntesis, porque es un binomio. Sacamos el paréntesis y cambian los signos y listo. Ahí tengo el resultado. Ahora, saco la imagen de a. La imagen de a reemplazo la x por a. Entonces aquí me queda 1 menos x, o sea, 1 menos a. Y listo. Y en la imagen de b, f de b, la x ahora vale b, va a quedar 1 menos b, y sumo entonces, como les dije, estas dos cantidades. Si yo sumo estas dos cantidades, bueno, 1 más 1 es 2, y menos a lo sumo con menos b, y me queda 2 menos a menos b. ¿Me quedó lo mismo? No. ¿Ya? Entonces esta no cumple con esta propiedad aditiva. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, ir haciendo eso con cada una de las alternativas, ¿ya? Ahora yo me voy a ir enseguida, para que no perdamos tiempo, a la alternativa C, donde dice f de x igual 3x. Ya, entonces, voy a sacar la imagen de a más b, la imagen de a, la imagen de b, y después voy a sumar estas dos imágenes, ¿cierto? Ya. La imagen de a más b, la x toma el valor a más b. Entonces me queda 3 multiplicado por la x, o sea, por a más b. Y eso es 3 por a, 3a, 3 por b, 3b. Ya, listo eso. La imagen de a, la x ahora vale a. Entonces, como la x vale a, me queda 3 por x, 3 por a. Listo. F de b, la imagen de b, la x ahora toma el valor b, ¿no?
Y entonces 3 por b me da 3b. Y si sumo estas dos expresiones me da 3a más 3b. ¿Me dio lo mismo? Sí, ya, verdad. Esa es la correcta. ¿Ya? Esa es la forma entonces de trabajar ese tipo de ejercicio. Así que yo supongo que de aquí en adelante ya no hay más problema para resolver esas expresiones. Bueno, y nos vamos con la parte final de esta guía, donde aparece ahí el puntos de cortes con los ejes. ¿Ya? Puntos de corte con los ejes. Y nos dice que para determinar los puntos donde la gráfica intersecta al eje X, ojo, cuando intersecta al eje X, se hace Y igual a 0. ¿Ya? Y después abajo dice que para determinar los puntos donde intersecta el eje Y, se hace X igual a 0. O sea, todo lo opuesto, y ahí aparece un ejemplo para que ustedes lo puedan ver. ¿Dónde tengo que trabajar con esto? O sea, ¿en qué momento yo voy a tener que preocuparme de los cortes con los ejes? Por ejemplo, el corte con el eje Y tiene que ver también con el coeficiente de posición, así que ese puede ser más fácil, pero cortes con el eje X. Ya. Y entonces veamos el siguiente ejercicio para que entiendan ustedes en qué momento yo tengo que recurrir a esto. Primer ejercicio. Dice ahí, el área del triángulo formado por los ejes coordenados y la gráfica de la función, esa que aparece ahí, es... Ya. Vean ustedes que pide el área del triángulo, porque es un área básica, ¿cierto? Porque área no entra en la prueba, volumen tampoco, pero sí entran las formas básicas. Y el área de un triángulo tiene que ser conocido por todos. Ya. Entonces voy a colocar que la función es f de x igual 3/8 x más 3. Entonces me está pidiendo el área del triángulo formado por los ejes coordenados, que son los ejes x e y, esos son los ejes coordenados, y la gráfica de la función. Ahora, esta función sé que corresponde a una línea recta. Y como aquí es más 3, ¿cierto? Más 3, sé que 1, 2, 3, que va a intersectar en el punto 3, porque este es el coeficiente de posición que me indica la intersección con el eje Y, así que sé que va a cortar ahí. Y también sé, como la pendiente es positiva, que esta va a ser una recta que va a estar en forma creciente. Y como me piden esta área, yo tengo que tener la base y la altura. Y aquí tengo el problema que la base no la tengo. ¿Y de qué manera entonces, de qué manera puedo obtener esa base? Sabiendo este punto de intersección o de corte del eje X. Y cuando yo quiero saber el corte con el eje X, ¿qué tengo que hacer? La Y tengo que hacerla 0. ¿Ya? Corte con el eje X, la Y la hago 0. Entonces, coloco aquí, ya voy a escribir Y es igual a 3/8 X más 3. Entonces, la Y, que lo cambié en vez de f de X, puse ahí, 0 igual 3/8 X más 3. Ya, igual a 0. Entonces, 3/8 X, este 3 va a quedar a este lado negativo. 8 por menos 3 da menos 24 igual 3x, y por lo tanto la x vale menos 24 dividido 3, que da menos 8. Y entonces sé que este número es el menos 8. Y ahora entonces determino el área del triángulo, que es base por altura dividido 2, ¿cierto? La base mide menos 8, no. Si la base, una medida de una línea no puede ser negativa, ¿cierto? Obviamente que esto hay que trabajarlo con valor absoluto. La medida de la base es 8. Valor absoluto de menos 8. 8. Base por la altura 3 y dividido 2.
base por altura dividido 2. 8 por 3, 24, dividido 2, 12 unidades cuadradas. Y entonces nos vamos a ir a la guía, ¿cierto? Y vemos que aparece en la alternativa B, 12. Ahí está entonces listo el ejercicio 1. Ya, corro un poco la guía y nos vamos al ejercicio 2. Dice, si f de x igual a mx más n es una función afín, ya eso lo sabemos, se puede determinar el punto de intersección de la gráfica f de x con el eje de las abscisas. A ver, coloqué entonces ejercicio 2. Me están pidiendo la intersección con el eje de las abscisas, o sea, el eje X. No se olviden, el eje de la abscisa es el eje X y es el eje de las ordenadas. Y entonces me dan, primero, que la imagen de 0 es 2. La imagen de 0 es 2. Si yo ubico esto en el gráfico, la imagen, porque ahí está 0, ¿cierto? La imagen de 0 es el 2 y corresponde, por lo tanto, a ese punto. Y si es ese punto, esta información, ¿qué es lo que me da? Me da la intersección con el eje Y. Y no me están pidiendo la intersección con el eje Y, me están pidiendo la intersección con el eje X. O sea, esta información no me sirve. La segunda información, ya, cuando trabajo con la segunda información, la primera desaparece, ya no existe. Ya, esa información anterior desaparece. Y en la segunda, me dicen, vean ustedes en su guía, que la imagen de 1 es 0. ¿Vale? Si quieren verla ahí, vean la segunda información. F de 1 igual 0. Ya, entonces, la imagen de 1, ahí tenemos 1, me dicen que es 0. Cuando es 0 significa que no avanza ni hacia arriba ni hacia abajo, ¿cierto? Entonces queda ahí mismo. ¿Qué obtuve acá? La intersección de la gráfica con el eje de las abscisas, que es lo que me estaban pidiendo. Entonces, obtuve el resultado en base a la segunda y solamente a la segunda. Por eso que la alternativa correcta es B. O sea, 2 por sí sola. Ya. Listo. Así fue la cosa con las funciones. Hemos terminado la clase, ojalá se haya entendido al máximo. Les recomiendo repasar este tema porque es base para todo lo que vamos a trabajar de las funciones y lo que nos está quedando el resto del año. Recuerden que hay una gran cantidad de preguntas que uno tiene que manejar este concepto de función y de función lineal, y después ya en las próximas clases viene la función, ¿cierto?, cuadrática, vamos a ver la función inversa, en fin, todo lo que nos está faltando para cubrir ya totalmente el año de los contenidos que corresponden a esta prueba.